Vamos a ir al Señor en oración. Padre, pido tu dirección en esta mañana. Father, I pray that you would guide us this morning. Que nos des entendimiento y dirección. That you give us understanding and guidance. Y que transformes nuestros corazones con tu verdad. And that you would transform our hearts with your truth. En el nombre de Cristo Jesús. In Jesus' name. Amen. Quiero comenzar haciéndote una pregunta. I want to begin by asking you a question. How would we respond if Jesus walked through those doors right now? ¿Cómo responderíamos si Jesús en persona entrara por esas puertas ahora mismo? Ahora todos sabemos que Él está presente en espíritu. Now, of course, we all know that He's present in spirit. Pero digamos que Él entrara en su cuerpo como hombre, en persona, por esas puertas, ¿cuál sería nuestra reacción? But imagine if He came in His body as a man, walking through those doors right now. How would we respond? Y creo que la mejor pregunta aún es esta, ¿cómo respondería Él? And I think an even better question is this one. How would He respond? ¿Le agradaría lo que estamos haciendo? Would He be pleased with what we're doing? ¿Estaría conforme con nuestras actitudes, con nuestras presentaciones, con nuestros pensamientos? Would He be pleased with our attitudes and our thoughts and what we're doing? ¿O nos tendría algo que decir? Or would He have something to say to us? Llegó un momento en que Jesús se presentó en el templo de su vida. There was a moment when Jesus came into the temple of His day. Y hoy, que celebramos el Domingo de Ramos, muchas veces recordamos esa entrada de Jesús a Jerusalén con las alabanzas y la alegría y los gritos de la gente y las hojas de las palmas que se pusieron y toda esa belleza. Today that we celebrate Palm Sunday, so often we think about the joy, the celebration of the people as Jesus enters into Jerusalem on that donkey with the palm fronds and the cloaks strewn before Him. Pero se nos olvida lo que sucedió al día siguiente. But we forget what happened the next day. Cuando Él llegó al templo. When He arrived at the temple. Y lo que encontró ahí no le agradó. And what He found there did not please Him. Ahora, lo que vamos a ver hoy es un acto en tres escenas. And what we're going to see today is a three-act play. Pero la idea principal es esta. But here's the main idea. Jesús se presenta a nosotros para que le rindamos la adoración que Él desea y se merece. Jesus presents Himself to us so that we can give Him the worship that He deserves. Ahora comenzamos leyendo la historia en Mateo capítulo 21, versículos 1 al 11. La entrada triunfal. So let's begin reading the story in Matthew chapter 21, verses 1 through 11, the triumphal entrance. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos con este encargo. Vayan a la aldea que tienen enfrente y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. When they approached Jerusalem and came to Bethphage at the Mount of Olives, Jesus then sent 2 disciples, telling them, "Go into the village ahead of you. At once you will find a donkey tied there with her colts. Untie them and bring them to me. Si alguien les dice algo, respóndanle que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá." Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro,
en un burrito, cría de una bestia de carga. If anyone says anything to you, say that the Lord needs them, and he will send them at once. This took place so that what was spoken through the prophet might be fulfilled. Tell daughter Zion, see, your king is coming to you, gentle and mounted on a donkey, and on a colt, the foal of a donkey. Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. The disciples went and did just as Jesus directed. They brought the donkey and the colt. Then they laid their clothes on them, and he sat on them. A very large crowd spread their clothes on the road. Others were cutting branches from the trees and spreading them on the road. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, preguntaban. Este es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Then the crowds who went ahead of him and those who followed shouted, Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest heaven. When he entered Jerusalem, the whole city was in an uproar, saying, Who is this? The crowds were saying, This is the prophet Jesus from Nazareth in Galilee. Durante todo el tiempo de su ministerio público, Jesús había guardado el secreto de su identidad. During his entire public ministry, Jesus had kept his true identity secret. Cuando sus discípulos lo llegaron a reconocer, él les dijo que no se lo contaran a nadie. When his disciples realized who he was, and Simon Peter said, You are the Christ, the Son of the living God, Jesus said, Don't tell anybody about this. Porque no había llegado el momento todavía de darse a conocer. Because it wasn't time yet for him to make himself known. No era hora de que se presentara públicamente como rey. It wasn't time yet for him to present himself publicly to the people as their king. Pero ahora ha llegado el momento. But now that time has come. Y sin decir ni una sola palabra, Jesús le da a entender al pueblo quién es él. Without saying a single word, Jesus shows people who he is. Al entrar a Jerusalén, montado sobre un burro. When he rides into Jerusalem on a donkey. Porque el profeta Zacarías ya había anunciado que cuando el Mesías llegara, el rey llegara, así se iba a presentar. Because the prophet Zechariah had already announced hundreds of years before that when the king, the Messiah, came, he would come riding a donkey into Jerusalem. La gente, el pueblo conocía esa profecía. Se había reconocido que era una profecía mesiánica. Now the people knew about this prophecy. It was a well-recognized messianic prophecy. Entonces cuando Jesús viene entrando a Jerusalén montado sobre este burro, no tiene que decir nada. Todo el mundo va a saber que se está presentando ahora como su rey. So when Jesus comes riding into Jerusalem on this donkey, he doesn't have to say a word. Everybody would recognize, just by seeing what he was doing, that he was presenting himself as their king. Pero lo que ellos no lograron entender era que él iba a ascender sobre su trono por medio de una cruz. But what they did not understand was that he was going to ascend to his throne on a cross. Ellos no llegaban a comprender cuál era su misión. They didn't understand what his true mission was. Ellos tenían su propia idea de la clase de rey que Jesús debía ser. They had their own ideas about the kind of king
that Jesus should be. Pero Él lo revela con sus acciones. But He reveals what kind of king He is with His actions. Es un rey humilde. He's a humble king. Es un rey que viene en paz. He's a king who comes in peace. Un día Él va a regresar montado sobre un caballo blanco. Así lo vio Juan en Apocalipsis. One day He will come back on a white horse. That's how John saw Him in Revelation. Y ese día tendrá una espada en la boca para hacer justicia y destruir a sus enemigos. And on that day He will have a sword in His mouth to do justice and to destroy His enemies. Pero primero Él viene sobre un burro para ofrecer salvación. But first, He comes on a donkey, humbly, to offer salvation. Y de nosotros depende cómo vamos a conocer a Jesús, como ese rey humilde o como el rey destructor. And it's up to us how we will know Jesus, whether as that humble, peaceful king, or as the destroyer who comes on the white horse. Porque si nos hemos arrepentido y lo hemos reconocido como nuestro rey, entonces nos vamos a conocer como Salvador. Because if we have repented of our sins and we've placed our trust in Him, then we will know Him as that humble king. Pero si vivimos en desobediencia, lo vamos a conocer como el rey conquistado. But if we live in disobedience, then we will know Him as that conquering king. Jesús viene entonces a Jerusalén sobre este burro para ofrecer salvación con una actitud humilde. So Jesus comes into Jerusalem riding a donkey as the humble king to offer salvation to anyone who would receive it. Pero cuando llegó al templo, lo que encontró ahí lo dejó furioso. But when He comes to the temple, what He finds there leaves Him furious. Ahora, esto sucedió al día siguiente, sucedió el lunes. Pero Mateo lo cuenta de inmediato para que veamos el contraste entre estos dos eventos. Now, what we're going to see in just a second happens on the next day. It happens on Monday. But Matthew tells it to us right away so we can see the sharp contrast between these two events. Para que veamos el choque entre la adoración sincera de la gente y lo que Jesús encuentra en el templo. So we can see the shocking difference between what the sincere praise that people have been giving to Jesus when He rides into Jerusalem and then what He finds in the temple on the next day. Vamos a leer la historia en los versos 12 al 17. So let's read that story in verses 12 through 17. Jesús entró en el templo y echó de ahí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Jesus went into the temple and threw out all those buying and selling. He overturned the tables of the money changers and the chairs of those selling doves. He said to them, it is written, my house will be called a house of prayer, but you are making it a den of thieves. Se le acercaron en el templo ciegos y cojos y los santos. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacía cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. ¿Oyes lo que esos están diciendo?, protestaron. Claro que sí, respondió Jesús. ¿No han leído nunca? En los labios de los pequeños y de los niños de pecho has puesto la perfecta alabanza. Entonces los dejó. Y saliendo de la ciudad, se fue a pasar la noche en Betania. The blind and the lame came to Him in the temple, and He healed them.
When the chief priests and the scribes saw the wonders that he did and the children shouting in the temple, "Hosanna to the Son of David," they were indignant and said to him, "Do you hear what these children are saying?" Jesus replied, "Yes. Have you never read, 'You have prepared praise from the mouths of infants and nursing babies'?" Then he left them, went out of the city to Bethany, and spent the night there. ¿Qué diferencia entre la adoración sincera de la gente que le había dado la bienvenida a Jerusalén y lo que él encuentra en el templo? What a difference between the sincere worship and praise of the people who had welcomed him into Jerusalem and what he finds when he goes into the temple. Ahora, Jesús también estaba cumpliendo una profecía mesiánica cuando entró al templo. Now, in fact, Jesus was also fulfilling a messianic prophecy when he went into the temple. Porque Malaquías 3:1 dice así: "El Señor Todopoderoso responde: Yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí." Se refiere a Juan el Bautista. "De pronto, de repente, vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan. Vendrá el mensajero de pacto en quien ustedes se complacen." Malachi 3:1 says, "See, I am going to send my messenger, and he will clear the way before me." It refers to John the Baptist, who came to prepare the way for Jesus. "Then the Lord you seek will suddenly come to his temple, the messenger of the covenant you delight in. See, he is coming, says the Lord of armies." Jesús, el mensajero del nuevo pacto que la gente había estado esperando, llegó de repente, de pronto, al templo. Jesus, the messenger of the new covenant that the people have been waiting for, suddenly comes to the temple. Pero lo que él encontró ahí no le agradó. But what he found there did not please him. El templo, que debía ser un lugar de oración, se había convertido en un lugar de comercio. The temple, which was supposed to be a place of prayer, instead had become a place of commerce. Y cuando los niños empiezan a alabar a Dios, molestan a los que solo estaban pensando en sí mismos. And when the children began to praise God, their voices annoyed those who were only thinking about themselves. La alabanza y la adoración que Dios merece recibir se estaban sofocando con actividades meramente humanas. The praise and the worship that God deserves to receive were being suffocated by human activity. Ahora, Jesús un día va a venir de nuevo. Now, Jesus is coming back. ¿Cómo va a encontrar su templo cuando él regrese? How will he find his temple when he returns? Todos sabemos que el templo no consiste en estas paredes y este techo. Now, we all know that the temple of God is not these four walls and this ceiling, this roof. El templo de Dios lo somos nosotros. We are God's temple. La Biblia dice que nosotros somos como piedras vivas que vamos siendo edificadas para hacer un templo para alabar a Dios. The Bible says that we are like living stones who are being built up together to make a temple to worship God. Entonces, ¿qué va a encontrar Jesús en nosotros cuando Él regrese? What will Jesus find in us when He returns? Nos encontrará haciendo las cosas que le agradan. Will He find us doing the things that please Him? Nos encontrará en oración. Will He find us in prayer? Nos encontrará en obediencia. Will He find us in obedience? Nos encontrará alcanzando a otros y ministrando a las necesidades de las personas. Will He find us reaching others and ministering to their needs? O más bien nos encontrará metidos en cosas que no tienen sentido? Or will He find us absorbed by things that don't matter? ¿Será que nos encontrará
en lugar de vivir en adoración, dejando que se sofoque lo que realmente Dios merece recibir de nosotros. Could it be that He will find us, rather than living in worship, allowing other things to cover up, to suffocate the true worship that God deserves? Lo que hizo Jesús en ese templo fue una advertencia profética de lo que iba a suceder si el pueblo no se arrepentía. What Jesus did in the temple was a prophetic action announcing to the people what was going to happen to them if they didn't repent. Les estaba diciendo que todo ese sistema del templo, del que ellos se sentían tan orgullosos con sus sacrificios y sus cantantes y todas esas cosas, todo iba a ser destruido porque se había vuelto inútil para ellos. He was telling them that that whole temple system that they were so proud of, with their sacrifices and their singers and all the things that they did, that was all going to be destroyed because it had become useless to God. Y 40 años después, eso es exactamente lo que sucedió. And that's exactly what happened 40 years later. Después de una rebelión, el ejército romano llegó, invadió Jerusalén y destruyó el templo y nunca se ha vuelto a construir hasta ahora. 40 years later, after a brief rebellion, the Roman army arrived and surrounded Jerusalem and broke into it, and they destroyed that temple, and it's never been rebuilt. Esto sucedió porque el servicio que le daban a Dios en el templo se había vuelto inútil. Su servicio no servía. All of this happened because the service that they thought they were giving God in the temple had really become useless. It wasn't good for anything. Y esta historia nos sirve a nosotros como una advertencia. And this story is a warning to us. Tenemos que preguntarnos, ¿para qué sirve mi vida para Dios? We have to ask ourselves, what good is my life to God? ¿Hay alguna diferencia entre mi manera de vivir y la manera de vivir de la gente del mundo? Is there a difference between the way I live and the way people live in the world? ¿Estoy haciendo una diferencia para Cristo? Am I making a difference for Christ? ¿Estoy dando testimonio? Am I bearing witness? ¿Le sirvo o no le sirvo? Am I good for anything to God or not? Pero enseguida, Jesús les da a sus discípulos un ejemplo palpable de lo que está sucediendo, que también contiene un mensaje de esperanza, porque nos muestra exactamente cómo darle a Dios lo que Él busca de nosotros. Immediately after this, Jesus gives His disciples a visual example of what was happening, but it also contains a message of hope, because it shows us how to give God what He's looking for from us. Y vamos a leer entonces a partir del versículo 18. Muy de mañana, cuando volvió a la ciudad, tuvo hambre. Al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas. Nunca más vuelvas a dar fruto, le dijo. Y al instante se secó la higuera. Los discípulos se asombraron al ver esto. ¿Cómo es que se secó la higuera tan pronto?, preguntaron ellos. Early in the morning, as he was returning to the city, he was hungry. Seeing a lone fig tree by the road, he went up to it and found nothing on it except leaves. And he said to it, "May no fruit ever come from you again." At once the fig tree withered. When the disciples saw it, they were amazed and said, "How did the fig tree wither so quickly?" Les aseguro que si tienen fe y no dudan, les respondió Jesús, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, y así se hará. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Jesus answered them, "Truly I tell you, if you have faith and do not doubt, you will not only do what was done to the fig tree,
But even if you tell this mountain, be lifted up and thrown into the sea, it will be done. And if you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Este milagro es muy llamativo porque es el único milagro de destrucción que Jesús realizó. This miracle is very special because it's the only miracle of destruction that Jesus did. Sus otros milagros eran sanidades, resurrecciones, eran cosas que restauraban. Esto fue algo que destruyó. All these other miracles were healing, raising people from the dead. They restored things. This was a miracle of destruction. Eso nos debe llamar la atención. That should grab our attention. Y no es que Jesús estuviera enojado con el árbol y se dejó llevar por el coraje porque tenía hambre. Now, it's not that Jesus was hangry and he just got mad at that tree and he's like, you're never going to get fruit again. Él estaba presentándoles a sus discípulos un ejemplo de lo que era el templo. He was giving his disciples a visual example of what the temple had become. El templo que él acababa de limpiar era como ese árbol de higos. The temple that he had just cleansed the day before was just like that tree. Estaba llena de hojas, pero no tenía fruto. It was full of leaves, but it had no fruits. En el templo había mucho movimiento, pero Dios no estaba recibiendo lo que él buscaba. There was a whole lot of movement in the temple, but God was not receiving from his people what he was looking for. Y tenemos que preguntarnos si seremos así. We have to ask ourselves if we are like that. Si andamos para acá y para allá, no le estamos dando a Dios lo que es. We're running around like chickens with our heads cut off, but we're not giving God what he wants from us. Pero entonces, cuando sus discípulos se maravillan de lo que Jesús acaba de hacer, Él les responde que todo lo que necesitan es orar con fe. But then when the disciples are amazed at what Jesus has just done, he tells them, all you need is to pray in faith. Eso es lo que Dios busca de su pueblo. That is what God is looking for in his people. Está buscando un pueblo que ore con fe. He's looking for a people who will pray in faith, porque todo lo demás nace de ahí. Because everything else is born from that. Si estamos orando con fe, entonces Dios nos va a mover a hacer las cosas que Él quiere que hagamos. If we are praying in faith, God will move us to do the things that He wants us to do. Si estamos orando con fe, vamos a empezar a ver a la gente que Dios trae para que les compartamos el Evangelio. If we're praying in faith, we'll start to see the people that God brings to us to share the gospel with them. Si estamos orando con fe, vamos a empezar a ver las cosas que Él quiere que hagamos como iglesia. If we're praying in faith, we'll start to see what He wants us to do as a church. Todo comienza con la oración que se hace en fe. Everything begins with the prayer that we make in faith. Yo creo que por eso el enemigo hace hasta lo imposible para que no oremos. I think that's why the enemy does everything he can so that we don't pray. Porque él sabe que el poder de la iglesia está en la oración de fe. Because he knows that the church's power is in the prayer of faith. Entonces, tenemos que examinarnos a nosotros. We have to examine ourselves. Y preguntarnos si nos hemos vuelto inútiles para Dios. And ask ourselves if we have become useless to God. Como iglesia, vivimos en oración. As a church, do we live in prayer? ¿Caminamos en fe? Do we walk in faith? ¿Adoramos de verdad? Do we worship in truth? Cuando nos reunimos para cantarle a Dios, ¿es una simple costumbre o es algo que nace de nuestro corazón? When we gather to sing praises to God, is it just a habit or is it something that we offer Him from our heart? Y que entonces transforma nuestra manera de vivir durante toda la semana, which then transforms our way of living during the whole week.
No tenemos que ser inservibles para Dios. We do not have to be useless to God. Por su gracia, por la fe, podemos ofrecerle a Dios ofrendas, sacrificios de nuestra vida. Y no me refiero solo a dinero, tiempo, esfuerzo, talentos, que podemos ofrecer lo que hay acá. We don't have to be useless to God. By faith, by His grace, we can offer Him sacrifices that are pleasing to Him, sacrifices of our time, of our abilities, of our talents. Al celebrar la llegada de Jesús y al prepararnos para recordar durante esta semana lo que Él hizo por nosotros, examinemos nuestra vida y preguntémonos si estamos llevando el fruto que Dios desea para nosotros. As we prepare ourselves this week to remember, to celebrate Christ's coming, and to remember what He did for us on the cross and then rising again, let us begin today by examining our hearts to see if we are truly giving Him what He deserves. Oremos. Te pido ahora, Padre, que tu Espíritu aplique a nuestros corazones lo que tú nos has dicho a través de tu palabra. I pray now, Father, that your Holy Spirit would apply to our hearts what we have just heard from you. And I pray this in Jesus' name. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.